Podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Hoy ha sido una jornada muy importante para toda la provincia del Chaco, sobre todo para la justicia provincial. Se ha desarrollado en horas de la mañana una conferencia de prensa del equipo fiscal especial y también de la Procuración de la provincia del Chaco, del Ministerio Público Fiscal, luego de lo que ha sido este histórico veredicto de una causa que marcará un antes y un después para la provincia del Chaco. Estamos hablando obviamente de la causa de Cecilia Strisowski. Y en la jornada del día de hoy, en este noticiero 9 de mediodía, tenemos la presencia del equipo fiscal especial, los 3 fiscales que se han puesto la causa al hombro y que la han investigado durante tanto tiempo. La doctora Nelia Velázquez, el doctor Martín Bogado y el doctor Jorge Cáceres Olivera. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se sienten, doctora? ¿Han podido descansar algo? ¿Ha caído toda la vorágine de lo que ha sido esto? Todavía nos queda un paso más, que es la audiencia de cesura, así que nos queda un poquito más. No sé si logramos descansar y si logramos entender todo lo que sucedió, pero bueno, aquí estamos. Martín. Bueno, la verdad que hemos descansado poco, además con los requerimientos de todo el periodismo, digamos, a partir del veredicto, de intentar comunicarse con nosotros. En mi caso particular, lo que he tratado fue justamente de recluirme con mi círculo más íntimo, que fue la familia, que siempre estuvo con nosotros y que fue tan importante. Y bueno, también pensando en no relajarnos, porque queda una audiencia que también se van a definir cuestiones importantes, por lo tanto, bueno, estamos todavía enmarcados en lo que es este juicio. Doctor Cáceres Olivera, me crucé el día viernes con parte de su familia y se percibió una tensión increíble, no solamente en ustedes, sino también en los miembros de su familia. Hoy por hoy ya ha bajado todo eso, ¿cómo están? Bueno, es que sí, obviamente eran momentos culminantes después de tanto trabajo que se ha dedicado a esta causa. Obviamente, todos creo que hicimos lo mejor, dimos lo mejor para que salga el mejor resultado, y la decisión dependía ya de un jurado popular. Un resultado totalmente aleatorio que, por más que nosotros sabemos que dimos el mejor desempeño que se podía dar, la defensa también hizo su trabajo, que hay que también darle mérito, porque dieron peleas, si se quiere decir así. Y bueno, y el jurado entendió que nuestra teoría del caso era la correcta, y hoy tenemos 6 de 7 declarados culpables por un jurado popular en la provincia del Chaco. ¿Cómo descansar? Creo que todavía no que cuesta de salir de la vorágine que veníamos del día a día a volver a foja cero, pero la verdad que mucho más tranquilos. Pudimos darle una respuesta a la sociedad, que era lo que todos estaban también. Creo que el pueblo del Chaco estaba también esperando la resolución de esta causa, y bueno, le pudimos dar por suerte una sentencia ejemplar con el día sábado. Doctora, ¿conforme con el veredicto del jurado popular? Sin dudas que sí, hemos trabajado arduamente. Se trata de una causa muy compleja, no solo por los actores, sino por la búsqueda de pruebas, que es la parte que nos compete a nosotros, el Ministerio Público Fiscal. Que hubo muchas piedras en el camino, las hubo, pero supimos sortearlas y realmente llegamos al resultado esperado. También muy agradecidos con la responsabilidad con el que se lo tomó el jurado, porque si bien estábamos todos muy ansiosos por ese veredicto, realmente también hay que ponerse en el lugar de cada uno de los jurados. Claro. Había que analizar muchas pruebas, muchos testimonios, videos, mensajes, audios, y que se fueron escuchando a través de los días, ¿no es cierto? Y no es fácil, no es una tarea que el jurado la haga, claro, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos más acostumbrados a esos análisis, pero ellos no. Entonces se le exigía mucho también, y la verdad que demostró los 12 jurados y los suplentes también que se lo tomaron con responsabilidad, y obviamente que muy contentos con este veredicto de culpabilidad, que era algo que encaramos desde el primer día. Aparte, Martín, digo, ¿cómo instruir a 12 personas, 12 vecinos prácticamente de acá del área metropolitana, sin conocimientos, en su gran mayoría, de derecho, de cuestiones jurídicas, en una causa tan importante y en tan poco tiempo? Que es un gran desafío esto.
Sí, es verdad. Perdón, es un desafío que se plantea en todos los juicios por jurado porque Claro. le pasa a todos los ciudadanos. Ahora, el ciudadano común tiene una lógica diferente a lo que es la lógica que entendemos nosotros por ahí los abogados, que estamos tan condicionados con lo que estudiamos, digamos. Entonces, por eso es importante no solamente la selección del jurado, de elegir, digamos, gente que entienda, y en eso... Fue arduo eso, ¿no? Exactamente, sí, que entienda un poco, que esté en condiciones de esto de aplicar el sentido común, la lógica, porque nosotros, vos recordarás que no teníamos testigos directos del hecho, teníamos que reconstruir toda la historia de lo que era el antes, el durante y el después con pruebas indirectas, con testimonios y después con pruebas científicas. Entonces necesitamos un jurado que esté atento, que sepa vincular, que relacionar cada una de las pruebas. Pero en la historia de lo que es el juicio por jurado en la provincia del Chaco, digamos, la conclusión a la que se llega es que el jurado hace un examen muy reflexivo de todas las pruebas, y por eso es que nosotros entendíamos en esta demora que había el viernes y que empezó ya, yo había visto en Buenos Aires, me pasaban a mostrar videos de que hablaban de ya, que la impunidad en el Chaco y que se gestaba, digamos, algo así. Y hablábamos entre los tres y con nuestros colaboradores que esto era totalmente lógico teniendo en cuenta la cantidad de imputados, la cantidad de hechos en los cuales cuando se les da las instrucciones se les va explicando cada hecho y, digamos, también otros delitos que pueden estar incluidos. Entonces el jurado tiene que ir haciendo una clasificación y desclasificación, que para eso cuenta con las instrucciones que por ahí son largas, son tediosas, pero que evidentemente son digamos, efectivas. Claro. Ahora, Jorge, a la hora de lo que hablaba Martín recién, ¿no? Porque el jurado popular sube a deliberar con varias opciones para cada uno de los imputados. Esto se debate previamente en lo que son las instrucciones finales con la jueza técnica. Digo, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo fue ese debate? Porque entiendo por ahí, según lo que planteaban los defensores durante todo el proceso, por ejemplo, ¿no? A Marcela Acuña y Emerenciano Sena, o por lo menos con la figura de Marcela, todo el tiempo encubridora de su hijo. ¿Por qué esa figura no se llegó, digamos, a que la evalúe el jurado popular? ¿Cómo fue esa negociación, entre comillas? Bien, la juez bajó un proyecto de instrucciones finales para el jurado, del cual nos exhibió, y obviamente las partes cada una propuso los cambios que considerábamos que eran pertinentes, convenía a cada una de las partes. El tema de específicamente del encubrimiento para Emerenciano Sena y para Marcela Acuña, si bien no estaba incluida dentro de la planilla que tenía que rellenar el jurado, sí estaba dentro de las instrucciones. Tal cual. Y dentro de las instrucciones específicamente hablaba de la excepción de punibilidad que tienen por el 277, bueno, claramente decía en pocas palabras, si ustedes consideran que la conducta de ellos fue de encubrimiento, la opción final de respuesta es de no culpabilidad, porque lo exime de pena como una excusa absolutoria, ¿no? Claro, porque el 277 establece que si es familiar directo, digamos, no tiene punibilidad, justamente el hecho de encubrir a una persona, ¿es así? Sí, Claro. exactamente. Y eso fue instruido. Claro, Sí, claro. no entró como opción en la grilla porque dentro de las instrucciones figuraba como una opción ya directamente de no culpabilidad. No, eso se le explicó, digamos, al jurado. Exacto. Claro, dentro de las instrucciones estaba la opción de que tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena sean culpables, digamos, del encubrimiento agravado, pero al estar exentos, en la grilla debería ir como no culpable. Pero sí se les explicó y esa opción estaba para la elección del jurado, es decir, sí lo analizaron también. Obviamente que en la transmisión oficial de juicio por jurado, y así debe ser, digamos, por la seguridad del mismo, no se lo vio el jurado en ningún momento. Pero ¿cómo eran las reacciones o qué iba percibiendo el jurado cuando ustedes presentaban pruebas, testigos? Porque es algo que mucha gente se pregunta. ¿Y el jurado qué hacía? ¿Se sorprendía a la hora de algún testimonio? ¿A la hora de escucharlos a los propios imputados, que por ahí no se pensaba que iban a hablar, después finalmente hablaron? Vos sabés que ese es un dato muy importante lo que vos mencionás. Primero que cuando uno está arriba, en este caso arriba, digamos, mostrando las pruebas, no te podés, digamos, distraer mirando al jurado. Digamos. Vos estás con tu testigo, estás pasando alguna evidencia y no. Pero inclusive hasta cuando hicimos los alegatos no hicieron ningún gesto, no hicieron ninguna señal. Estaban totalmente incólumes, así, mirando, lo que habla de la total responsabilidad y cómo entendieron las instrucciones que le había dado la juez. Claro. Porque ha pasado, te cuento, por ejemplo, en un juicio en donde uno de los jurados lloró en un alegato Mira. y demostró que ya tenía, digamos, una predisposición, un prejuicio, Claro. y fue recusada.
Claro. Y ahí entró el suplente. Y tuvo que entrar el suplente. Mirá Fíjate, en vos. este caso, fue tan perfecta, digamos, la actuación de ellos que yo le puse resalto en el alegato, la concentración, la atención que ellos prestaron, pero aparte con una seriedad, sin hacer ni un gesto. Claro. Claro. Entonces, por eso por ahí yo escucho por ahí de cierta parcialidad o de algunas cosas que la verdad no la vi, digamos. Y yo entiendo, además, cómo reflexionaron con cada una de las opciones. Ustedes fíjense que ellos hacen una diferenciación de lo que es el encubrimiento agravado para Obregón y el encubrimiento simple con Melgarejo. Claro, sí, sí, sí. O sea, que eso habla a las claras De que con la entendieron y seriedad, comprendieron, con la claro. seriedad, digamos, y como uno dice, hilaron fino en cada en cada una de las cuestiones. Claro. Además, Jorge, bueno, gente de diferentes edades, diferentes estratos sociales, de diferentes barrios, o sea, ahí te encontrás en un jurado popular con cualquier cosa. Fue así, fue así. Inclusive ya en la selección de jurados, que nos llevó un par de días, nosotros fuimos tratando de días. seleccionar, justamente como dijo Martín, un jurado que esté dentro de la posibilidad de comprender el juicio, porque sabíamos que iba a ser un juicio tedioso, largo, con muchas pruebas para presentar, con testimoniales largas también. Entonces ese fue el perfil que nosotros fuimos buscando en la preselección del jurado y bueno, a la hora del juicio se demostró que no erramos el jurado que se había seleccionado oportunamente, así que... Y sobre todo también fue una búsqueda de objetividad, porque lo primero que se pidió de parte de la defensa es justamente que sean en otra jurisdicción, que no estén contaminados, y si algo se pudo ver en esa selección de jurados es que no todos tenían conocimiento del caso, todos también manifestaron que podían ser objetivos, es decir, se subestima mucho el juicio por jurado, se subestima mucho a los jurados en sí, quienes demostraron una vez más que son responsables y se lo toman verdaderamente con un trabajo en el hombro, analizando pruebas y siendo totalmente objetivos. Claro, creo que de hecho en la primera audiencia preliminar me parece que había sido, si mal no recuerdo, que los defensores se habían planteado llevar el juicio por jurado a otra Claro. ciudad, Otra jurisdicción. a Sáenz Peña o Castelli, creo que era, digamos. Sí, sí. Eso no tuvo después, no tuvo vía libre, digamos. Exacto, sí, una de las primeras audiencias ya lo plantearon, el cambio de jurisdicción se llama así en la ley, por supuesta contaminación del caso. Claro. Eh, Pero te tenés que ir a la China más o menos. Exacto, sí, esa situación, digamos, tendría que ver, o sea, como decís vos, que sea un extraterrestre, más o menos, que no sepa nada del caso y venga. Pero se hizo un trabajo, también ahí se hizo un buen trabajo de parte de todas las partes que se logró, digamos, un jurado totalmente objetivo. Claro. Jorge, me quiero posicionar en la IPP, investigación penal preparatoria, que fue ardua, sobre todo en tu figura, que arrancaste solo, digamos, toda esta investigación, con tu equipo, obviamente. Y recién veíamos a modo por ahí un poco de broma, ¿no? Antes de entrar, la casa de Losena, con una imagen de enfrente, ¿no? ¿Cuánto vale la cámara de seguridad que está enfrente hoy a la casa de Losena para tener el resultado que hoy tuvimos de todo esto? Hoy estaba conversando más temprano la importancia fue que Gloria haya tomado conocimiento de que algo podría haber pasado con Cecilia y radique la denuncia el día martes. Todos sabemos que los DVR tienen un tiempo de duración en que guardan las imágenes y muy probablemente si Gloria hubiese seguido convencida que Cecilia estaba en el sur, con una semana más de demora, 10 días, íbamos a perder posiblemente toda esa imagen. Y esa imagen, cuando nosotros hacemos que encima te transmite la sensación de esos primeros momentos. Detectamos la cámara de seguridad frente al domicilio de Losena, queríamos hacer la extracción de las imágenes contenidas del DVR y no se sabía la contraseña para acceder al mismo. Ni los dueños sabían la contraseña. No lo sabían porque había sido programado por un tercero. Y no lo podíamos ubicar al tercero porque estaba de viaje o no sé cuál era el motivo. La cuestión es que se demoró un par de días hasta que concurrió al domicilio, introdujo la contraseña y se pudo hacer la extracción. Claro. Cuando hacen el análisis la gente de investigaciones y bueno, ahí me comentan, creo que me habían mandado un corto del video, este es el momento que Cecilia ingresa con César y de ahí en adelante no se ve más movimiento de ella ni volvió a salir de ese domicilio. Entonces esa prueba yo dije fue trascendental porque acordémonos, hay que ubicarse en ese momento que teníamos. Creo que ya estaba cortada la 9 de julio y teníamos las manifestaciones de los dos lados. La gente que se movía por Emerenciano Sena y compañía y la gente que se movía pidiendo justicia por Cecilia. El día que se reveló esa imagen donde Cecilia ingresó y no salió nunca más,
dejó de haber movimiento a favor de Merenciano Sena. ¿Qué dato? Eso no me acordaba. Eso no me acordaba. Ahí se terminaron las manifestaciones. Así que yo creo que esa cámara valió oro para la investigación. Como otras pruebas, encontrar el dije de Cecilia junto a sus restos óseos en el fondo del río Tragadero, yo creo que esa prueba te vincula unos restos óseos con Cecilia. Doctora, ese 20 de junio, me acuerdo patente, no me voy a olvidar nunca más la fecha, ese 20 de junio, Día de la Bandera, el 2023, fueron al campo, fueron al río, acompañados por un imputado. Nosotros estábamos cubriendo, estábamos a las afueras del campo, y vimos pasar una camioneta del Servicio Penitenciario Provincial. Jamás en la vida se nos había ocurrido que ahí adentro estaba justamente uno de los detenidos, que era Obregón, ¿no? ¿Cómo fue ese día, doctora? Porque ese día fue en que encuentran el dije. En realidad, ese día, junto al doctor Gómez, nosotros estábamos recepcionando la declaración de imputado en la 9 de julio, en el edificio del Ministerio Público Fiscal, que es cuando fue junto a la defensora, la doctora Wirtz. Recordemos que era feriado. Claro. Y nosotros trabajábamos igual a sol y a sombra, y cuando él comenta en su declaración de imputado, incluso antes, él dijo que él quería colaborar y hace su declaración junto a la defensora y estábamos presentes con el doctor Gómez, es cuando en el mismo momento se encontraba Jorge Cáceres Olivera allá en el campo y decimos, bueno, ¿querés colaborar? Él hace su manifestación y él solicita ir hasta el lugar. Entonces es cuando nos comunicamos telefónicamente con Jorge, que incluso no había señal en el campo. Cero señal, la padecí con el teléfono celular y con la mochila de transmisión. Cero señal. Cero señal, entonces fue ahí una comunicación hasta que logramos generar el traslado en el mismo momento. Claro. Todo era en el mismo momento. Hay un famoso video que se volvió famoso ahora, digamos, en las pruebas, justamente de Obregón mostrando todo. Esa prueba, Martín, fue incorporada al expediente, digamos ahora al juicio por jurado, sin audio, pero solamente de ver las imágenes y la gesticulación de Obregón, ya estaba todo dicho, aunque no se pasara el audio. Sí, esa fue una prueba que fue discutida, digamos, en las audiencias preliminares. Nosotros queríamos incorporar ese video porque entendíamos que era una prueba legítima. Obregón había, digamos, colaborado de manera voluntaria, no había sido obligado, estaba digamos, garantizada su defensa con la presencia de la abogada. Claro. Entonces nosotros sosteníamos que era una prueba legítima. En las audiencias preliminares, de acuerdo a lo que resolvieron los jueces, se admitió esa prueba, pero sin audio. Entonces teníamos que introducir lo que dijo, digamos, Obregón con los testigos que estuvieron presentes, y esto fue, claro, en el juicio lo hicieron la licenciada Bonillo, que es del Gabinete Científico del Poder Judicial, y lo hizo Esquivel, que era el personal de bomberos de la Policía del Chaco, que fueron los que recrearon y contaron, digamos, en qué consistió ese día, y contaron lo que justamente manifestaba Obregón. Entonces un doble trabajo tuvo que hacer. Sí, sí, también fue otra prueba importante, digamos, contar, porque Obregón colaboró en varios pasajes de la investigación, dando mucha información. Inclusive también declaró que había quemado, digamos, en el descampado del barrio Merenciano la valija y otras pertenencias de Cecilia. Claro. O sea que eso que vos decías de la cámara, el tema de la confesión, las búsquedas que hizo César en YouTube, para mí son una confesión adelantada, digamos, de todo lo que había pasado. Bueno, no dejaban dudas, digamos, de lo que había pasado. Jorge, ¿cuánto tiempo estuvieron para armar el dique ese día, el 20 de junio? Claro, porque hicieron una ingeniería hídrica para vaciar el río. Por suerte, en ese momento, el jefe de investigaciones tenía un contacto en el APA. Se puso en inmediato contacto con el que era el responsable en ese momento, y se empezó a organizar el traslado de bolsa de arena, máquina para qué sé yo, cortar madera, palas, qué sé yo, balde. Y la verdad que fue una colaboración en conjunto de todo, porque eran, no sé, 20, 30, 40 personas colaborando para poder armar esa barricada y cortar y bombear el agua hasta, creo que eran unos 50, 60 metros más adelante. Claro. Y la suerte de encontrar el dique, porque uno dice, bueno, puede ser de tamaño considerable, un dique debe ser de 1,5 centímetros, 2, sí, que con la tonalidad se puede confundir tranquilamente con el suelo del río, y el bombero Esquivel la encontró. Pero esa aguja en un pajar, digamos. Explicó cómo fue su trabajo minuciosamente, cómo iba parcela por parcela desmenuzando el lodo en el juicio hasta encontrar el dique. Ese testimonio fue tremendo porque el bombero explicaba cómo iba agarrando el barro
centímetro por centímetro, digamos, en el lecho del río para ver si había algún tipo de fragmento. Y ahí es donde encontró el dije. Yo la verdad no lo puedo creer, es realmente de película, parece. ¿Qué sentiste vos, Jorge, cuando encontró el dije, cuando te lo mostró? Yo en ese momento, porque es como, hay como una ladera, yo estaba en la parte superior, cuando me llaman que habían encontrado más restos óseos y que habían encontrado un dije bajo. Y primero, obviamente, vos no sabés qué puede ser de un elemento de cualquier persona o alguien que arroje algo al río, pero al estar tan cerca de los restos óseos nos daba el indicio de que podría ser de Cecilia. Bueno, ahí no había señal, obviamente después se le saca fotografía y se empiezan a buscar fotos de Cecilia, y ahí es donde encuentran una similitud entre el dije y la foto donde se le observa a Cecilia portando esta cruz. No lo podía creer. Cuando hicimos las comparaciones morfológicas entre el dije y la fotografía de Cecilia, bueno, dio que era de ella. Y esa prueba yo creo que fue también contundente, te relacionaban dos circunstancias, un resto humano, óseo, y una pertenencia a Cecilia, que qué va a hacer ahí en el medio del río junto con la Camazón. Después reconocido obviamente por Gloria y por Mercedes, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, doctor, usted se encargó mucho también de la relación entre el equipo antropológico que vino de Córdoba para analizar los huesos. Recuerdo bien que usted la fue a esperar al aeropuerto y todo. Lamentablemente no se pudo hacer ADN, pero eran restos humanos, ¿no? Eso se pudo comprobar. Sí, en realidad la antropóloga vino con un equipo, en principio con una médica forense, y luego volvieron con una odontóloga forense, que son todos partes del Instituto Médico Forense de Córdoba, del Poder Judicial de Córdoba. Y en el primer día también fueron con nosotros al allanamiento que se hizo, donde se secuestraron más restos óseos, porque ella hizo ya ese trabajo de campo. Y si bien el primer fin de semana que estuvo presente, porque no dio el tiempo, no pudieron llegar a una conclusión, a su vuelta, cuando vinieron, trajeron también un esqueleto humano que ellos utilizan allá, y más un mono carayá, que es muy típico de la zona y que ellos tenían dudas sobre algunos restos óseos. Entonces allí conformaron un equipo junto también a los médicos del Instituto Médico Forense de acá, del Poder Judicial del Chaco. Estaban patólogos, odontólogos y médicos forenses, donde fue un largo día. También estaban presentes todos los defensores, porque cada acto era notificado a los mismos, y pudieron llegar a la conclusión de que de la totalidad, sí, es verdad, había restos de óseos animales, pero el conjunto de restos óseos humanos llegaron a la conclusión que pertenecían a un cuerpo humano adulto. Y si bien luego también fue ella, la antropóloga, quien tiene el conocimiento y la experticia en los restos óseos, fue quien seleccionó restos para llevarlos a Córdoba, donde también la doctora Carranza también en el debate lo dijo, que ella recomendó que sea allí en el EAF, que entendía que era el laboratorio más propicio para ello. La realidad es que el estado de calcinación era tanto que no se pudo llegar a extraer material genético. Claro. Lo cual no significa que no se trate de Cecilia, ¿no? Porque conjuntamente y haciendo esta elaboración y análisis de todas las pruebas juntas, llegamos a esa conclusión. Sí, además el dije ahí muy cerca de los restos. Martín, hablando un poco de pruebas, el dije, los huesos, las cámaras de seguridad, llegó el momento de alegato final. La última instancia o la última posibilidad que tiene cada una de las partes de tratar de convencer al jurado sobre la culpabilidad o no de una persona. Es lo último. Después de los alegatos finales ya no queda más nada para convencer al jurado. Te encargaste vos de la locución del mismo, del alegato. Digo, ¿cómo fue esa preparación? Porque fue meter todas las pruebas, todo lo que tenía el equipo fiscal en 45 minutos. Bueno, yo generalmente cuando yo preparo el alegato de apertura, hago una estructura del alegato, digamos, y en ese alegato de apertura yo había contado, digamos, y había hecho una introducción delante de Cecilia y después todo lo que ocurrió, cómo ocurre, digamos, o dónde ocurre su muerte. Esto indicar que entró a la casa engañada, y después todo lo que fue la segunda parte del plan, que era todos los actos de encubrimiento. Claro.
Y bueno, habiendo producido toda la prueba, me quedaba seguir ese mismo hilo conductor. Mostrar que antes Cecilia no era querida por la familia, que no era aceptada, con qué pruebas habíamos probado estos extremos. Seguir con lo que pasó ese día 2 de junio y todo lo que hicieron ese 2 de junio, pues inclusive llevaron el cuerpo, digamos, hasta el Campo Rossi, cómo se probó eso, digamos, con las conexiones telefónicas, con la cámara. Claro. Fuimos haciendo, digamos, cronológicamente, traté de establecer que el jurado entienda cómo ocurrió la historia del homicidio. Bueno, porque se la contaste como un cuentito, exacto, bueno, así es de esa manera hay que contarla, digamos, para que el jurado entienda. Y bueno, si bien es cierto que uno por ahí es muy exigente con uno mismo, hay dos detalles que me quedaron que no los dije, siempre pasa esto. Claro. A veces uno dice cosas que no tenía previsto o deja de decir otras. Claro. Pero creo que se entendió, y esto de la cronología de los hechos, por eso yo les había dicho a las querellas que yo me iba a ocupar de hacer toda esta cronología de los hechos y que ellos se ocupen de las cuestiones, digamos, residuales que vayan quedando. Claro. Así lo distribuimos, creo que salió bien. ¿Cuánto tiempo te preparaste para eso? Digo, para la locución del alegato. De ese alegato, y estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche armando. ¿Y practicaste antes algo? Armé el alegato. Como yo conocía el caso, como sabía las pruebas, digamos, sabía la cronología, lo tenía en la mente, en la cabeza. Había ciertas cuestiones que yo sí no me podía salir, que no quería escaparme de ciertas cuestiones. Claro. Entonces fui siguiendo por ahí lo que yo tenía escrito, digamos, mirando. Pero todo estaba en mi cabeza más que nada, o sea, por eso no fue tan difícil para mí. Sí sabía que me iba a llevar mucho tiempo porque eran muchas las pruebas que yo tenía que hacerle ver al jurado. ¿Pero hiciste algún curso de oratoria alguna vez? Porque digo, hay que acordarse todas esas cosas en 45 minutos para tratar de convencer a un jurado. Nunca hice un curso de oratoria, sí hice lo que es la licenciatura para lo que es juicio por jurados. Tengo ya 22 juicios por jurado acá en la provincia, creo que soy el fiscal que más juicio tiene. Bueno, y esa experiencia me sirve, digamos, para saber cómo hacer el trabajo. Claro. Jorge, bueno, obviamente hablando de todo lo que ha sido este proceso, digamos, que fue realmente muy largo, ustedes estaban obviamente muy convencidos de lo que estaban haciendo y de las pruebas que tenían, ¿no? Digo, a través del veredicto del día sábado, a Gustavo Melgarejo, le dieron la opción de, o mejor dicho, el veredicto de lo que tiene que ver con encubrimiento simple, en vez de encubrimiento agravado. ¿Cómo queda la situación de Melgarejo, en este momento? Porque bueno, ya está en libertad. Bueno, él tiene que pasar todavía por la audiencia de cesura, que si bien recuperó la libertad, todavía se queda merituar la pena. Sabemos que el máximo de la pena de él son de 3 años, ya lleva 2 años, creo casi 5 meses, 6 meses de la fecha de detención. Por lo cual, bueno, esto es una cuestión que tenemos que dialogarla todavía, tenemos, tanto nosotros como la querella, de analizar en base a las pruebas que se van a producir en esa audiencia qué pena correspondería a cada uno de los imputados. Obviamente no nos podemos mover desde el tiempo de que recuperó la libertad hasta el máximo de 3 años. O sea, si entendemos que se da compurgada la pena de él, o corresponde unos meses más, pero no nos podemos exceder de los 3 años, que es el máximo del delito por el cual ha sido declarado culpable. Y atento ya al tiempo transcurrido, si llegamos a solicitar una pena mayor y pues supongamos 2 años y 8 meses y la juez coincide con ello, ya el tiempo que le quede seguramente lo va a transitar en libertad. Claro. ¿Qué espera para esta audiencia de cesura, doctora? Y nosotros todavía no lo hablamos, tenemos que analizar el tema de las penas, de qué pruebas, porque es como un mini juicio también, pero bueno, es el cierre final de esta causa y de la justicia por Cecilia. Martín, hoy estábamos hablando en conferencia de prensa que se viene un paso muy importante, no sé si tanto para la investigación, sí, para la investigación también, pero para la sociedad chaqueña en su conjunto, ¿no? Que es el certificado de defunción de Cecilia Marlene Strisowski. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo van a hacer? Ya habiendo pasado más de 2 años y medio de su muerte, la inscripción de su fallecimiento necesariamente debe ser vía judicial. Es decir, que tiene que ser digamos, dispuesta por un juez. Entonces nosotros vamos a pedir en la audiencia esta que queda, una vez culminadas estos alegatos de cesura, digamos, vamos a pedir que, habiendo ya sido dictada la condena en contra de estas personas, o sea, habiéndose acreditado su fallecimiento, que la juez disponga la inscripción del fallecimiento de Cecilia Strisowski
y que en el certificado de defunción, como causa o motivo de su muerte, se ponga femicidio. Claro. Así que entendemos que la juez debería actuar en consecuencia. ¿Eso cuánto puede llegar a tardar, digamos? Nosotros le vamos a pedir en la audiencia y ella puede disponerlo en 24 horas, 48 horas, el tiempo que le demande hacer una resolución y comunicar al registro civil. Claro. Doctora, ¿y ustedes, de lo que se analizó, tienen restos óseos todavía? Así es, ha quedado resguardado en el Instituto Médico Forense restos óseos, porque no todos fueron seleccionados para realizar el ADN correspondiente, y atento a ello está a disposición de la familia si así lo desea. O sea, si Mercedes o Gloria piden esos restos, ¿se los pueden entregar en una urna? Así es, en su momento, cuando hicimos el reconocimiento y fue la selección para ir a Córdoba a este laboratorio, se les ofreció también, siempre en estos casos, se ofrece a la familia si quieren ver, si quieren despedirse de una manera, y en ese momento, tanto Gloria como Mercedes prefirieron esperar a la finalización de este proceso para tomar la decisión. Qué fuerte todo, realmente fuertísimo. ¿Qué sintieron a cualquiera de los tres el salir el sábado del Centro de Estudios Judiciales y que la gente los aplaude y los vitoree como si fuesen jugadores de fútbol, estrellas de rock? Jorge, ¿qué te generó a vos eso? Obviamente todos estábamos emocionados, ¿no? Porque era la culminación de un trabajo que fue arduo. Por ahí suena repetitivo, pero la verdad el despliegue que hubo atrás, no solamente nuestro, digamos el equipo fiscal, porque como somos las caras visibles, pero sí la cantidad de gente que nos respaldó y que trabajó a la par nuestra. Los chicos de mi fiscalía, la fiscalía de Nelia, después los chicos que trabajan con Martín. La dedicación, el empeño, las horas que le dedicaron. Todos estábamos exhaustos porque veníamos varios días de jornadas largas, y saber que teníamos un veredicto que era acorde a lo que nosotros queríamos por el trabajo que habíamos dedicado, y saber que hubo una sociedad que digamos buscaba justicia, y nosotros fuimos uno de los principales responsables que hoy ese ideal se concretara específicamente. Claro. No solamente con la sociedad en sí, sino también haber cumplido con la familia, claro, que tanto estaba deseando. Sí, tuvimos, si bien se sabe que al principio fue un poco tediosa la relación, porque bueno, Gloria es una madre que perdió una hija y de la manera más aberrante que sí puede suceder, ¿no es cierto? Logramos poder coincidir, hablar esta última vez que hablamos. También tuvimos varias reuniones previas donde pudimos sanar con Gloria y hablar mucho. Con Mercedes siempre nos manifestó su apoyo y acompañamos mucho, y siempre se trató de tener ese lado humano dentro de una investigación fiscal, donde se filtraba toda la información. Entonces intentábamos que la familia sea la primera en enterarse de los resultados de ADN, de los resultados de todos los allanamientos. Era un poco complicado porque fue muy mediático también. Claro. Entonces intentamos también acaparar esa parte humana y esa parte que es fundamental, porque es la familia, son las víctimas directas de toda esta situación. Y obviamente tener esa responsabilidad y tenerla también ahí a Mercedes, quien quería participar del veredicto, también fue muy fuerte, y salir y poder abrazarla y decirle, bueno, llegamos a ese momento tan esperado, se hizo justicia, Cecilia puede descansar en paz, lógicamente es fuerte para cualquier ser humano. Claro. Martín, ¿qué te generó ver toda esa gente vitoreando por ustedes? Algo que por ahí para un funcionario público o inclusive alguien de la justicia no es común. En mi caso particular, y creo que compartimos con los colegas aquí, yo salí con la satisfacción del deber cumplido, de haberle dado una respuesta a la sociedad, que esperaba, digamos, que la justicia toda esté a la altura de las circunstancias. Nosotros, yo hoy lo decía en la conferencia de prensa, el Ministerio Público Fiscal representa a la sociedad. La sociedad no quiere que estos hechos queden impunes. Entonces teníamos que darle una respuesta. Yo me acoplé a la investigación ya casi terminada, pero les dije a ellos dos que yo sabía del esfuerzo que habían hecho y que yo iba a poner todo de mí para que ese esfuerzo que ellos habían hecho
se vea recompensado con esta decisión. Entonces cuando salí con esa tranquilidad que te da, digamos, el haber cumplido con tu tarea. Claro. Por supuesto que cuando salí y me encontré con mis hijas, me encontré con mis sobrinas, con mi hermana, con mi hermano, uno, digamos, deja salir el aspecto humano, la fibra que tiene uno, digamos, y que lo que yo te decía también, ellos sufrieron, muchas veces no pude ir a compartir un momento con ellos, a mis hijas no la vi en estos 15 días, en toda la semana no la veía, salvo que hacíamos por ahí una videollamada, porque salía del juicio y me iba a dormir, me bañaba y me acostaba a dormir porque salía cansado. Y ellos fueron, digamos, pilar fundamental para nuestra templanza, para nuestra fuerza. Entonces en ese momento sí ya no aguanté y aflojé un poco. ¿Te pidieron la corbata? Sí, hay un periodista que me dijo que si te podía regalar la corbata porque la corbata era un símbolo de un día muy especial. Y bueno, se la regalé. ¿Era la corbata de la AFA? No, esa no, esa está. Esa es la de la suerte. Esa, porque le contamos a la gente, el doctor Martín Bogado tiene una corbata de la suerte de la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene toda su historia, ¿no? Se la bendecida por el Papa Juan Pablo II. Ahí está, nada más ni nada menos. Bendecida por el Papa y, bueno, un regalo de don Julio Humberto Grondona. A mi papá. Al papá de Martín, que, bueno, ambos grandes futbolistas. Para ir finalizando, quiero preguntarle a cada uno, ¿qué les deja personal y profesionalmente esta causa? Jorge. Bueno, personalmente, como lo dijo Martín recién, la satisfacción del deber cumplido, de que se pudo lograr el objetivo de una causa de suma complejidad, que aún, fíjate lo que yo pienso a veces, ¿no? Aún poniendo la mejor predisposición pudo haber salido con un resultado totalmente distinto. Claro, pues ya no dependía de ustedes, dependía del jurado. No, y además, capaz... uno es creyente, ¿no? Capaz fue Cecilia también que nos dio justo esas piezas esenciales que fueron uniendo este rompecabezas, como lo planteamos nosotros en los alegatos, de pruebas que vos decís, ¿cómo obtuve esto? ¿Cómo la encontré casualmente? Y estaba ahí, y hoy pudimos hacer justicia por Cecilia. Yo creo que eso primordialmente, la satisfacción del deber cumplido, como lo dijo Martín recién. Y profesionalmente, obviamente, uno acá a lo largo de todo esto, uno adquirió un montón de experiencia, de conocimiento de cosas que por ahí uno lo toca de oído, pero no está atrás de la prueba específicamente para que se produzca, porque uno dice, bueno, esto es tarea del perito, que el perito haga, después me manda el informe. Claro. Acá éramos nosotros detrás de cada una de las pruebas, minuciosamente, y hablando con todo el mundo para ver qué era lo mejor que se podía hacer, que si había que producir pruebas de más, produzcamos todo lo que necesitamos hacer para después no decir pequé por deficiencia, ¿no? Era preferible pecar por exceso que por deficiencia. Claro. Y bueno, la verdad que muy satisfecho, contento, y bueno, queda un paso más, como dijo Martín, Nelia, y bueno, a seguir peleándonos, nos queda una batalla más todavía. Martín. A mí me deja esa sensación del deber cumplido, una sensación muy linda, digamos, cuando uno siente que ha sido un instrumento importante para que la justicia sea visible en la ciudadanía, que tantas veces está descreída. Me llega en un momento también muy particular de mi carrera, porque estoy cumpliendo ahora en diciembre, voy a cumplir 35 años en la justicia, o sea que me queda poquito. Un juicio como este no lo voy a volver a hacer, creo que, ojalá Dios quiera que no se haga más. Pero llega como, digamos, como como un lindo premio a la carrera que uno ha forjado, premio en el buen sentido de la palabra, en el sentido del trabajo, con el compromiso que uno le pone, porque cada caso para nosotros es un desafío, le ponemos cuerpo, corazón y alma, y también deja bien parado, digamos, al Ministerio Público Fiscal, si en cada juicio se llega a una condena es por el trabajo del fiscal. Claro. Porque antes estaban los jueces quienes decidían, ahora resuelve el pueblo, y al pueblo hay que darle pruebas. Son gente, como hoy hablábamos, que tiene otra lógica, entonces hay que saber. Por eso nosotros cada vez que vamos a un juicio es porque entendemos que tenemos pruebas suficientes para sostener una acusación. Entonces, digamos, todo esto lo que hace es poner y dar valor al trabajo que hace el fiscal. Nelia, ¿qué te deja todo esto? Bueno, laboralmente coincido con mis compañeros en esta tarea de deber cumplido, ¿no? De haber llegado a un resultado. También es cierto que los fiscales estamos acostumbrados igual, pero tenemos muchos
mucho bastardeo, lo dije el otro día, en el sentido de que muchas exigencias y bueno, es nuestra labor. Entonces, haber llegado a este punto también es demostrar que nuestro labor, si bien es en pos de la sociedad, tratamos de hacerlo con vocación, con ganas y de dar todo lo que podemos de nosotros y del equipo que está detrás y que trabaja con nosotros. Nosotros trabajamos a sol y a sombra. En las causas de violencia de género, donde particularmente estamos presentes Jorge y yo, porque somos fiscales de investigación en la temática de género, claro. También lo hacemos de manera muy personal, el trato con la víctima, entendiendo, escuchando. Entonces, llegar a este punto con esta causa que fue tan compleja y al principio comenzó, la verdad, con una descreencia total en la justicia, en el Poder Judicial, en nosotros mismos los fiscales, que llegar a este punto y poder demostrar nuestro trabajo como realmente es, con las piedras que realmente se nos presentan y llegar a un veredicto de culpabilidad, es demostrar también al pueblo, a la sociedad, que hay que creer en la justicia, que muchas veces es muy tedioso nuestra labor y llegar a un punto así, porque también existe esto de tratar de eliminar las pruebas, ¿no es cierto? Claro. Pero que se puede, que se llegue, que se debe confiar y creo que llegamos a este buen punto donde dejamos bien parado en el sentido de la palabra al Ministerio Público Fiscal del Chaco, y eso tampoco se hubiese logrado sin el acompañamiento no solo de nuestros compañeros, de nuestros equipos fiscales, de Gabinete Científico de Policía, sino también de nuestros jefes, claro. del procurador y el procurador adjunto, que desde el primer momento en donde recibimos los llamados que éramos seleccionados para formar parte, estuvieron ahí también a la altura de la circunstancia. Y bueno, personalmente también es como Martín dice, la familia estuvo siempre, porque todos nosotros tenemos una familia detrás. Por ahí está muy visto que a la mujer le cuesta llegar a un cargo, o por su familia, o por los horarios. Entonces tenemos que dividir nuestras tareas, porque ellos también son padres, es decir, todos dividimos esta tarea de madre, padre, hijo, pero hay un sostén detrás, hay una red de contención atrás, amigos, familias que estuvieron desde el primer día, desde el 2023, donde no estábamos en nuestras casas, donde tuvimos que modificar nuestra vida diaria, claro. Y gracias a ello también se puede llegar a este resultado, porque tuvimos días intensos y si no pudiéramos estar así. Así que también un gracias enorme a la familia, que es el gran sostén detrás de nosotros. Quiero agradecerles muchísimo el que hayan venido. Jorge, Martín, Nelia, muchísimas gracias de verdad por venir, por tomarse este tiempo. La verdad que lo que hemos vivido durante todo el fin de semana, durante toda esta causa, ha sido muy intenso realmente. Quiero agradecerles de nombre de todo el canal el que hayan estado acá contando de primera mano cómo lo vivieron ustedes, porque entiendo que es no solamente muy importante para la familia de Cecilia, para la víctima misma, que hoy descansa en paz gracias al trabajo que hicieron ustedes, sino también para toda la sociedad chaqueña. Así que gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.